El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro bajó antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te lo dije? ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, sentados. Déjenme contarles la historia de los hijos, de todos nosotros. Cuando empezamos a tomar conciencia, uso de la razón, una de las cosas que siempre, o al menos en mis tiempos, se nos enseñó, es a dar gracias por todo. ¿Cómo se dice? Gracias. Y esto es interesante porque el niño no alcanza a entender qué está diciendo. Simplemente dice la palabra mágica, gracias. Luego pasa de simplemente decir las cosas a empezar a entender el significado de la palabra. Aunque, obviamente, a base de estarle insistiendo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias, gracias. ¿Cómo se dice? Hasta que ya forma parte de la criatura esa palabra. Ya la dice espontáneamente, a lo mejor ya entiende, a lo mejor todavía no, pero ya forma parte de su ser. Dar gracias. Después de ese proceso, empieza a entender que está necesitado. O sea, la acción de gracias tiene que ver con el reconocimiento de mis limitaciones, de mis carencias, de que no soy independiente, que no soy todopoderoso, soy una persona necesitada en todos los ámbitos. Necesito aire, necesito comida, necesito calor, necesito protección. Somos seres limitados, no somos autosuficientes. No puedo existir si no hay un ambiente adecuado. O sea, no soy autosuficiente en ningún sentido. Entonces, cuando el niño aprende a descubrir que está necesitado, a veces son necesidades reales, otras veces son gustos, por ejemplo el dulce, el chocolate, y se le da y dices, gracias. ¿Por qué? Porque estás satisfaciendo una necesidad, porque estás dándole a esa criatura algo que quiere o que necesita. Pasa después el momento en donde esta criatura deja de ser niño y empieza también él a generar acciones que le devuelven la gracia, ¿sí? Se le empieza a dar gracias también a él.
Cuando hace algo bien, cuando ayuda, cuando se sacrifica, cuando se desprende de algo, cuando hace un favor, empieza a entender el significado que él experimenta y es una sensación hermosa, satisfactoria cuando alguien te dice gracias. Y te lo dice de corazón. Y tú sabes que te esforzaste, tú sabes que te sacrificaste y pasas también ya a ser una persona que produce, que da, que ya no solamente recibe, sino que es capaz de dar. Luego viene el momento, cuando nos cae el 20, de todo lo que nos han dado papá y mamá, todo lo que sacrificaron. Cuando somos jóvenes y adolescentes no lo entendemos muchas veces, incluso todavía exigimos más. Todavía caemos en la actitud soberbia de creer que lo merecemos todo. O sea, no valoramos, no entendemos todo eso que día con día, todos los días en la mañana, mamá se levanta temprano, prepara el desayuno, me arregla todo para que yo me vaya a la escuela. Todos los días mi mamá tiene que preparar la comida, salir a comprar los ingredientes, prepararlos, hacer el quehacer de la casa para que yo llegue y pueda comer. Todos los días mi madre se prepara la cena y hace todo para que yo pueda estudiar y pueda descansar. Mi papá todos los días sale a trabajar, se parte el lomo para que yo pueda tener casa, comida, todo lo necesario y hasta lujos o cosas que no son vitales, pero que me las concede. No lo valoro. Puedo dar gracias, pero no lo valoro. Todavía no entiendo el sacrificio que hacen por mí, todavía no lo entiendo. Hay momentos en donde algunos de ellos, de estos jóvenes, empiezan a entender ese sacrificio, donde a veces les cae completamente el 20, es cuando ellos empiezan a hacer lo mismo que hicieron sus padres y empiezan a ser una fuente de bendición para los demás. Y entonces es cuando se descubre la riqueza, la fuente de donde viene muchas bendiciones, el poder de dar gracias. Se siente uno en deuda. Y ahí es cuando luego viene la atención a nuestros viejos, el cariño, el amor que se les tiene, la protección que se les brinda, en agradecimiento a todo lo que nos dieron. Claro, a veces hay papás que no cumplieron con esa parte, pero hay hijos que al menos agradecen el don de la existencia, que ya es mucho, ya es mucho. Y ven por sus viejos, aunque a lo mejor sus viejos no vieron por ellos. Vamos a aplicarlo a la palabra de Dios, que al final de cuentas de esto se trata. La primera lectura nos presenta una narración del templo, de cómo el templo, que se reconoce es la presencia de Dios, la morada de Dios, y habla cómo va saliendo un torrente de agua por una de las puertas, y este torrente va creciendo, va creciendo, va creciendo. Es esa capacidad que tiene el ser humano. En la medida que aprenda a agradecer a Dios, se convierte él en un río que a su alrededor va a dar mucho fruto. Que es esta narración hermosísima, ¿no? De conforme va pasando el río va creciendo en caudal, en profundidad, hasta que llega un momento en que ya no lo puede pasar, Pero ¿qué es lo que pasa alrededor de este río? ¿Sí? Dice, al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles. Estas aguas que van hacia la región oriental bajan hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Esto es bien importante. Las aguas saladas, por ejemplo, estamos hablando del mar muerto, es un mar que no da vida por la gran cantidad de sal, no da fruto, no da nada. Y el agua, la entrada del agua, va a hacer que el mar no sea tan salado y pudiera existir vida. Bueno, de alguna manera el egoísmo, el pecado, el creer que todo lo merezco, es esa muerte que traemos, que por más que le echamos ganas, que por más que tenemos, que por más que hacemos, no nos sentimos bien, no nos sentimos en paz. Siempre necesitamos algo más o siempre estamos quejándonos de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que me pasa, por qué me pasa. Ese es el mar lleno de sal, que no da fruto, que no está en paz.
O se la pasa quejando de los achaques, o se la pasa quejándose del dolor, se la pasa quejando del marido, de los hijos, de los problemas, de lo que has perdido. Pero cuando esta agua sanea, o sea, la capacidad de reconocer lo que Dios ha hecho por mí, es cuando empieza la verdadera vida. Recuerdo yo este elemento tan interesante que es lo estábamos hablando en el programa, ¿no? Lo que es el Magnificat, esa oración hermosísima, donde María da gracias por las maravillas que ha hecho. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, ¿qué dice? Me llamarán bienaventurada, dichosa. Pregunto, ¿cómo nos llaman a nosotros? Desgraciados, y no por ofensa, porque nos las pasamos quejando. Qué hermoso podría ser que nos llamaran bienaventurados, dichosos. ¿Y saben por qué? Porque vemos las maravillas. Es ese torrente que sale del templo, torrente de bendiciones que Dios ha hecho por mí. Y ese torrente me hace ser también a mí agua que da vida a los demás. Pero ¿cómo nos llaman a nosotros? ¿Bienaventurados, dichosos? ¿Cómo pueden llamarme así si yo ni siquiera reconozco lo que Dios ha hecho por mí? No soy capaz de cada día dar gracias a Dios verdaderamente, no por costumbre. Un día más, el sol, la luna, el aire, el agua, el alimento, la familia, la casa, la ropa. Estoy en deuda. Estoy en una deuda increíble con Dios por todas las maravillas. Es ese torrente que va a llegar hasta tu corazón salado, amargado, quejándose de todo, porque no tienes, porque te duele, porque te pasa. Cuando empecemos a ser agradecidos, nos vamos a convertir en ese torrente de vida. Yo lo comparaba, no sé si les ha pasado a ustedes, pero ha habido en la historia siempre personajes importantes para la sociedad, importantes por la fama, artistas, deportistas, importantes por el dinero, el poder, políticos, o por la posición moral, sacerdotes, monjitas, hasta el Papa. Cuando uno de estos personajes tiene un gesto, así como que lo tenemos muy arriba, ¿no? A los personajes, y de repente ese personaje se agacha y te saluda, ¡ah! Se ponen así, me saludó. Yo lo veo a veces los artistas que se hacen presentes en algún momento con sus fans. Están en un cuarto y de repente llega el artista y las muchachas gritan, es el día más importante de mi vida. Justin Bieber me saludó, me abrazó. Y si viven agradecidos con un humano que no hizo otra cosa más que darse un tiempo para saludarlos. No hizo otra cosa. Y somos más capaces de agradecer eso que lo que Dios ha hecho por mí. Bueno, ellos se sienten en deuda con estas personas porque tuvieron la dignidad o el tiempo para dedicarles algo. Un gesto todavía, si quieren, más gráfico es el Papa. Cuando el Papa, que va en su caminar y de repente se detiene para saludar a alguien, me saludó el Papa, me saludó el Papa. Así como que dices, wow, el Papa. Si lo hacemos, repito, con seres humanos, cuanto más lo que Dios hace por mí. Nuestra vida tendría que ser de deuda por las maravillas que Dios ha hecho por mí. ¿Cuál es la mayor maravilla que Dios ha hecho por mí? La salvación. La salvación. Por eso meditar la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la fuente de todo torrente, de toda bendición, de toda gracia, de toda grandeza, de todo lo que tú necesitas. Entonces seríamos capaces de vivir en deuda, una deuda que me hace ser capaz de darlo todo
sacrificarlo todo por Dios. Y no estarme quejando de lo que tengo, de lo que no tengo. Desgraciadamente, pocos han llegado a hacer este acto de acción de gracias real y verdadero. ¿Por qué? Porque han vivido en deuda con Dios. En lugar de estar, es como el niño berrinchudo caprichoso, quiero más. Oye, todavía que le están dando y no ni siquiera dar las gracias, exige. Así somos los católicos. Exigimos, pedimos, y si no me lo concede me enojo, dejo de rezar o me voy por otro lado. Pero cuando el católico empieza a reconocer el acto más trascendente de la historia de la humanidad, que es la salvación, se convierte en una continua acción de gracias y de deuda. Compartíamos el testimonio de esta monjita que ha estado en Medio Oriente con todos los asesinatos y con todo. Y una de las cosas que me impresionó decía que el día del bautizo los sacerdotes, los monjes, hacen un tatuaje en todos los cristianos, los católicos, la cruz. ¿Para qué? Para que no se les olvide la deuda que tienen con Dios y saber que si van a morir, o sea, aún así le deben a Dios. Y decía esta mujer que a las mujeres las violan enfrente de sus esposos y a los esposos después les cortan el cuello y a las mujeres las dejan como esclavas sexuales y aún así ellas se sienten en deuda con Dios y nosotros tenemos todo y todavía sentimos que nos debe Dios. Porque yo hice mi oración, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro. Ese torrente que dice que sale del templo, es lo que da vida, la capacidad de acción de gracias. Por eso, participar de la Santa Misa debería de ser para nosotros la mayor deuda. Dios se ha dignado salvarme, mi Salvador. Oye, entonces, lo único que tendría que hacer a partir de esta conciencia es que toda mi vida sea de acción de gracias y de deuda. ¿Qué es lo que me pide el Señor? Señor, pues nada, óyelo, nada de lo que yo te pueda entregar pagaría lo que tú me has dado. Y esto lo tenemos en cada misa. Que no es un sacrificio nuevo, es el mismo sacrificio, nada más que incruento. No hay derramamiento de sangre, pero es la continuación del sacrificio en el Calvario. Por eso ha habido hombres que se les ha llamado bienaventurados, o mujeres como a la Virgen. ¿Por qué? Porque han sabido ser agradecidos y en deuda con Dios. ¿Cómo les llamamos a estas personas bienaventurados? ¿Qué otro nombre? Santo. ¿Por qué? Porque han sido capaces de ser agradecidos con Dios, a tal grado que entregaron su vida, ya sea en el servicio, una Madre Teresa de Calcuta, estas monjitas asesinadas de la comunidad de Madre Teresa, que fueron asesinadas las monjas, o a lo mejor simplemente en el servicio, en la evangelización, un San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, ¿sí? Una Teresita del Niño Jesús. ¿No son hombres y mujeres comunes y corrientes que su gran cualidad es haber reconocido el gran amor de Dios por ellos y ellos quisieron ser agradecidos? Y se convierte en una fuente increíble de bendición. Ahora imagínense, hay personas que Dios les bendice con algún milagro. Vemos el ejemplo del Evangelio, ¿no? Este hombre, 38 años enfermo, y estaba el signo del agua que purifica, en la fuente de Betesda. Era una tradición que un ángel bajaba y el primero que bajaba, después de que el ángel movía el agua, quedaba sanado. Entonces, aquí le está diciendo al pueblo, ya no es esa fuente, yo soy la fuente. Yo soy el torrente y tú te puedes convertir en torrente de bendición también, de salvación, de sanación a través de mí. Pero primero tienes que beber de esta agua, tienes que experimentar lo que es, lo que yo he hecho por ti. Y cuando tú experimentes esto, tú te conviertes en fuente de bendición. Los apóstoles
para la primera comunidad. Los apóstoles se convirtieron en fuente de bendición y les agradecían a los apóstoles. Gracias a Dios, los apóstoles decían, no, espérate, no soy yo, es Cristo. Acuérdense cuando Pablo llegó a una de las islas y que lo estaban adorando, dice, se rasgaba, espérense, ¿qué están haciendo? Yo no morí por ustedes, yo no me sacrifiqué por ustedes, yo no resucité por ustedes. Mucho cuidado los católicos, porque a veces la gente nos agradece, esto va para los padrecitos, Dios nos ha dado un poder, pero no es para que yo, es que yo, los yoyismos, ya perdimos la fuente. O sea, humildad, porque ha mirado la humildad de su esclava. Es hermoso descubrir el poder de la acción de gracias. El problema es en qué nivel estoy de acción de gracias. ¿Del niño? ¿Cómo se dice? Gracias. Lo digo, pero no lo entiendo. En el que a lo mejor sí entiendo, pero pues siento que merezco más. O del papá, del hombre que se convirtió en papá y ahora sí sabe valorar el sacrificio de su propio padre. ¿En qué nivel de agradecimiento estoy? ¿Soy capaz de descubrir las grandezas que Dios ha hecho por mí, empezando con lo más importante, mi salvación a través del sacrificio de Cristo? ¿O todavía siento que merezco? Nos quejamos del trabajo. Es que yo hago, es que yo hice, es que yo me hice. Oye, y lo peor de todo es que buscamos que nos lo reconozcan a nivel de la casa, a nivel de la iglesia, ¿no? En los apostolados, en las comunidades religiosas. Yo hago. Y que te lo reconozcan. Ay, ya perdiste. Que sea tu superior, que sea tu formador, que sea tu jefe, que sea tu esposo, que sea tu esposa, tu padre o quien sea, y tú busques ese reconocimiento y te sientas bien con eso, ya perdiste, porque entonces cortas esa fuente que viene del templo, o sea, que viene de Dios. Creo que un ejercicio espiritual que pudiéramos empezar en esta cuaresma, para que se prolongue no solamente en la cuaresma, meditar. Por eso ahora entiendo con mayor razón los santos cuando dicen que la fuente de todo tu ser católico, es meditar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Meditar eso te hace ser una persona humilde y agradecida y en deuda. Y entonces empiezas a generar vida, empiezas a generar amor, empiezas a generar perdón. ¿Por qué? Porque le debes todo a Dios. Ya no es qué es lo que Dios me va a hacer o qué es lo que Dios le voy a pedir, sino qué es lo que yo le debo a Dios. Le debo mi vida, le debo todo. Lo podemos decir, como lo dicen los niños, gracias, pero vivirlo, asimilarlo, creo que todavía nos falta. Entonces, los invito a este ejercicio espiritual en este día y que seamos capaces de ser hombres, mujeres, como mi Madre Santísima, que se convirtieron en un torrente de bendición, porque no negaron y siempre vivieron en ese agradecimiento por las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Pregúntate cómo te llaman los demás. A los hombres y mujeres que entendieron esto les llamamos santos. ¿Y a ti? ¿Cómo te llaman? ¿Una persona que te quejas? ¿Que no estás contento? ¿Que no estás contenta? Creo que hay mucho que meditar y mucho que crecer. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.